Una crónica del Observador de hace 7 días volvió a poner en un debate un tema que cada tanto toma impulso: la posible creación de un Ministerio de Justicia en Uruguay. Algunos legisladores entienden necesario crear una secretaría que entendiese en cuestiones administrativas y no de lo jurisdiccional. En Comisión de Constitución y Códigos, la senadora nacionalista Graciela Bianchi dijo que Uruguay debe ser uno de los pocos países en el mundo que no cuenta con ese ministerio. Su colega Carmen Aciaín agregó que, dejando totalmente de lado prejuicios históricos, siempre entendió necesaria la existencia de un órgano que descomprimiera ese trabajo, a veces muy sobrecargado, que tiene la Suprema Corte de Justicia. El cabildante Guillermo Domenech añadió que él acompañaría la creación de un Ministerio de Justicia, aunque aclaró, siempre y cuando eso no signifique ningún retaseo de las competencias administrativas ni jurisdiccionales de la Corte. El diario El País dialogó con la senadora frente amplista Lucía Topolansky, quien dijo que algunos están más convencidos y otros tienen más dudas. La sola mención del tema genera desconfianza en aquellos que recuerdan que una cartera llamada así funcionó durante la última dictadura. Con el Poder Ejecutivo, encabezado por Julio María Sanguinetti, giró el Parlamento un proyecto de ley para suprimir el Ministerio de Justicia y crear la Dirección de Justicia, que funcionaría dentro del Ministerio de Educación y Cultura. La exposición de motivos de aquel proyecto señalaba que ese ministerio se había creado con la única y exclusiva finalidad de avasallar la independencia del Poder Judicial y que, restablecida la normalidad institucional, correspondía a la eliminación del Ministerio de Justicia, pilar fundamental del régimen de facto que acaba de fenecer. En esta mañana daremos un primer abordaje sobre el tema en una nueva mesa especial de conversación, buscando responder una pregunta que aparece como básica: ¿Uruguay necesita un Ministerio de Justicia? Vamos a ir recibiendo a los integrantes de la mesa de hoy. Los recibimos con mucho gusto. En primer lugar, nos acompaña la doctora Cristina Crespo, expresidenta de la Asociación de Magistrados del Uruguay, expresidenta de la Unión Internacional de Magistrados y actual presidenta honoraria. Doctora, bienvenida al programa. ¿Cómo está? Buen día, muchas gracias por la invitación. Buen día a la audiencia. Muchas gracias. Con participantes de la mesa. Muchas gracias por acompañarnos. Recibimos también al doctor Rubén Correa Freitas, catedrático de Derecho Constitucional, director del Instituto de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la UDELAR, miembro de número, fundador de la Academia Nacional de Derecho del Uruguay, docente. Doctor Correa Freitas, gracias por acompañarnos. Buenos días, muchas gracias. Saludos a todos los colegas que están panelistas y a toda la audiencia. Gracias por acompañarnos. Sumamos también al doctor Santiago Pereira Campos, abogado e investigador especializado en Derecho Procesal y Reforma de Sistemas de Justicia, profesor de Derecho Procesal en el Centro de Estudios Judiciales del Uruguay, lidera desde el año 1992 el Departamento de Litigación y Arbitraje de su estudio. Pereira Campos, buenos días, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muy buenos días, un gusto acompañarlos. Muchas gracias, doctor, por incorporarse a esta mesa. Y en segundos nada más incorporaremos también al doctor Andrés Ojeda. Tiene un posgrado en Derecho Penal Económico, es aspirante a profesor adscripto de Derecho Penal en la Universidad de la República, columnista jurídico en BTV Noticias y colaborador en diversos programas. Ya vamos a estar dialogando con él, ni bien cuando pueda ingresar a la sala de conversación a través de Meet. Como decíamos en la introducción, seguramente creo que la pregunta es básica, la que debemos intentar responder esta mañana. Por supuesto tiene un componente constitucional que lo vamos a conversar especialmente con el doctor Correa Freitas. Pero la pregunta es, ¿Uruguay necesita un Ministerio de Justicia? Comencemos con la doctora Cristina Crespo para conocer su opinión sobre el asunto. Bueno, en principio quiero aclarar que yo no represento a la Asociación de Magistrados en este momento, menos a la Suprema Corte de Justicia. Supongo que la convocatoria es por mi experiencia nacional e internacional en este aspecto. Es muy difícil hablar sobre la necesidad, en principio no se ve la necesidad de la creación de un Ministerio de Justicia, en lo que dice a relación con la creación la intervención de un Ministerio de Justicia en potestades que están reservadas en la Constitución de la República a la Suprema Corte de Justicia. La superintendencia económica, administrativa,
de los tribunales corresponde a la Suprema Corte de Justicia, la designación, ascenso y traslado de los jueces corresponde a la Suprema Corte de Justicia. En todo caso, podrían trasladarse algunos servicios que son muy importantes, pero que no hacen a la labor jurisdiccional, es decir, al dictado de sentencias, a la atención del público por parte de los jueces, como por ejemplo el Instituto Técnico Forense o las defensorías. Pero lo demás, trasladar al Ministerio de Justicia competencias que están asignadas sabiamente por la Constitución a la Suprema Corte de Justicia, no lo vemos. De todas maneras, es muy difícil dar una opinión concreta sobre esto porque desconocemos el proyecto. Es cierto que la idea surge de todos los partidos políticos en base a un anuncio de la Suprema Corte de Justicia de reestructuración del servicio en los juzgados del interior, particularmente en algunos pueblos y ciudades, pero bueno, es una reacción que probablemente provenga de la necesaria tensión entre los poderes legislativo y judicial en este momento, pero me interesa resaltar que aquí el problema surge de un tema presupuestal y no de mal funcionamiento del Poder Judicial. Y soluciones en derecho comparado, que a mí me ha tocado intervenir, o por lo menos conocer, no por supuesto intervenir no en cuestiones internas de diversos países, soluciones hay muchas otras, como por ejemplo los consejos superiores de la magistratura, que acá en nuestro país parece como una mala palabra porque lo tuvimos durante el periodo de facto, pero bueno, es un órgano de contralor que requeriría una reforma constitucional, que bueno, se idean estos consejos de la magistratura con integración mayoritariamente por jueces, la sociedad civil, la academia, las universidades, los profesores de derecho, que podría pensarse como una solución. Yo en lo personal no veo como un Ministerio de Justicia sea la solución para nuestro país, porque bueno, los recursos son escasos, el problema surge, todo esto que nos convoca esta mañana, surge por un problema presupuestal, porque estamos malamente acostumbrados a que el Poder Judicial eleva cada año un proyecto de presupuesto, cada vez que tenemos presupuesto nacional y proyecto de rendición de cuentas, y estamos malamente acostumbrados a que los pedidos del Poder Judicial no sean atendidos. De manera que no es un problema que se pueda solucionar largamente. En todo caso, si vamos a pensar en la solución, me parece que sería un consejo de la magistratura, en todo caso, si es que se quiere hacer alguna reforma, que operaría como un órgano de creación constitucional, o sea que necesitamos transitar una reforma constitucional con amplio debate, donde los jueces deben ser escuchados, la academia debe ser escuchada y la sociedad civil también. Para que en todo caso operara como organismo de contralor a las actividades que hoy están concentrados en manos de la Suprema Corte de Justicia, que ya los enumeré: nombramiento, traslado, organización de los tribunales, alquileres de los juzgados, etcétera, que tanto se ha hablado en estos días. Esa sería la opinión que en mi experiencia nacional e internacional podría considerarse antes un Ministerio de Justicia. Bien. Porque bueno, hoy no podemos hablar de la calidad política, de la calidad práctica de nuestro país, pero sobre varias instituciones que no queremos una justicia politizada. Necesitamos una justicia independiente que sirva de balance para que los derechos de los ciudadanos, de todos los pueblos, ciudades, que reciban un servicio de justicia igualitario. Bien, doctora. Bueno, por lo que he oído, esta tensión que se provocó entre el Poder Judicial y el Poder Legislativo viene teniendo una solución, porque ya algunos legisladores han anunciado que los fondos para atender la creación de los juzgados que se van a suprimir estarían dados, que no es un dinero muy elevado. No nos es ajeno a los magistrados, bueno, a mí que estoy jubilada, la situación global que hemos vivido,
pero bueno, también los derechos de los ciudadanos a acceder a la justicia, porque la justicia no es un servicio, la justicia es un derecho de todo y cada uno de los ciudadanos de acceder a la atención de un tribunal, Bien. por humilde que sea la localidad. Bien, doctora. Vamos a recibir en esta mesa virtual al doctor Andrés Ojeda, que se suma también a la conversación. Ojeda, bienvenido, y aprovechamos para consultarle su postura sobre la creación o no de un Ministerio de Justicia. ¿Tenés el micrófono cerrado? Ahora sí. Ahora sí. Ahora Buenos sí. días. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Antes que nada, saludarlos a todos, toda la barra de la radio, Juan Pablo, que lo padecemos en todos lados, porque está en todos lados. Y bueno, y a los profesores desde ya, aparte, no sé si la doctora Crespo se acordará de mí, pero le acampábamos en los juzgados de concurso en una época, cuando éramos procuradores en las épocas de la quiebra bancaria. Llegábamos temprano, nos íbamos a las 6 de la tarde, la esperábamos entre audiencias para ver si podíamos enganchar alguna cosa que faltara. Se acordará de esas épocas, pero fueron varios años. Y bueno, naturalmente al profesor Correa Freitas, que aparte de correligionario es el referente constitucional, el que llamo cuando tengo lío, y con Santiago ya es un nivel de amistad al que le consulte los procesales. Así que, de hecho, tengo acá adelante en este momento los tweets de Santiago sobre el tema del Ministerio de Justicia, y debo decir que comparto todo lo que dice. Creo que si bien entiendo que todo este episodio de la supresión de los juzgados del interior no es un argumento de creación de Ministerio de Justicia, terminó siendo el disparador para una discusión que está buena. Y me parece que está bueno que, por una mala razón, quizá porque en ningún caso ningún Ministerio de Justicia se ocuparía de suprimir o poner o sacar sedes judiciales. Nunca, en ningún lado. Uh-huh. Pero fue lo que disparó una discusión que yo creo que puede estar interesante para nosotros. A mí el que más me metió en la cabeza de que esto estaba bueno es el actual director de CEJA, Jaime Arellano, a quien tengo como gran referente en muchas cosas, y la realidad es que en muchos países funciona y funciona muy bien. Lo primero y primordial, en ningún caso, o por lo menos lo que yo me imagino, tendría ninguna potestad de las que actualmente tiene el Poder Judicial. O sea, el 239 está intacto. O sea, nadie va a ir a decir, bueno, esto que hoy hace el Poder Judicial por atribución constitucional, se lo voy a dar a un órgano del Poder Ejecutivo. Eso creo que está fuera de las opciones, y en todo caso, si alguien decidiese hacer eso, sería la propia Corte la que lo tilde mañana de inconstitucional. Yo creo que el Ministerio de Justicia podría ser una especie de reconocimiento de un espacio estatal de Poder Ejecutivo a las políticas públicas en materia de justicia. Y yo le he medido un poco el retorno al ruido estos días, y a nivel de redes y demás, el ruido más grande que viene no es sobre la eventual independencia del Poder Judicial, sino, aunque ustedes se sorprendan, por temas presupuestales de agranamiento del Estado, ¿no? Entonces, más gasto, y yo pienso a golpe de balde que si yo tomase las partes que hoy tiene el Ministerio de Educación y Cultura, que le quedaron del desmembramiento del viejo Ministerio de Justicia, si yo tomo asuntos constitucionales, cooperación internacional, por poner algunos ejemplos, ni te digo si yo hiciese aquel gran anhelo de remover las cárceles de la órbita del Ministerio del Interior y ponerlas debajo de un Ministerio de Justicia, ya tengo 3-4 reparticiones que tienen presupuesto propio hoy, y simplemente lo que hago es reubicarlas en su lugar natural bajo la gestión de una política pública en materia de justicia. Yo miro el caso chileno, que quizá es un caso interesante en materia de reflejarse o mirarse como objeto, y ese Ministerio de Justicia y Derechos Humanos chileno, cuando llegó para quedarse. En España pasa algo parecido. Yo creo que el Estado le reconozca un espacio institucional de poder ejecutivo a las políticas públicas en materia de justicia y derechos humanos, que incluso van mucho más allá de lo que hace el Poder Judicial, ¿no? Y aparte, este órgano podría ser, creo yo, un gran socio para el Poder Judicial, para trabajar con el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Un articulador, alguien que pueda trabajar
espalda con espalda, incluso hasta en la proposición de reformas. Yo creo que, les pongo un ejemplo, y no quiero entrar en otras polémicas más allá del Ministerio de Justicia, pero si hubiésemos tenido un Ministerio de Justicia para proyectar la reforma del Código de Proceso Penal, yo creo que quizá hoy tendríamos algún lío menos, porque cuando los que proponen son parte de la cadena, son parte del sistema, tiende a ser difícil tener grandes objetividades. O sea, si los fiscales hacen un código, por más objetivo que quieran ser, naturalmente la visión que tienen es de dentro de la cuestión. Entonces, esa mirada integral, quizá hasta de los 4 segmentos de la cadena penal, ¿no? O sea, esa parte legislativa, esa parte policial, esa parte fiscal judicial y la parte carcelaria, mirada como un todo desde el Poder Ejecutivo, con una visión lejana a la gestión directa de cada uno de esos lugares, a mí me parece que podría ayudar y mucho, e incluso podría hacerse en un principio, creo yo, con casi cero inversión económica nueva, digamos, ¿no? O sea, no implica hoy un aumento del gasto. De hecho, si ustedes miran, el viejo Ministerio de Justicia no se incineró, o sea, se desmembró y se repartió por el resto del Estado, en su gran mayoría al menos, porque el país tiene que tener un área de cooperación internacional, y eso en algún lado tiene que estar. No tener, que no se llame Ministerio de Justicia no quiere decir que los órganos que lo compondrían dejan de existir. Yo creo que es reconocerle un lugar importante, institucional, al trabajo en políticas públicas de justicia y, si se quiere, también en materia de derechos humanos. Yo lo veo, he visto las propuestas que hay en Argentina, en Brasil, y en Chile, en España, en materia de misión, visión y cometidos de justicia. A mí me parece que sería muy interesante tener algo así acá. Yo creo que la discusión, y yo entiendo que este país tiene heridas muy grandes en materia de utilización del Ministerio de Justicia, que a veces hacen difícil hablarlo sin volver a etapas más oscuras, pero bueno, la herramienta no tiene la culpa de su utilización, ¿verdad? Yo con el mismo uranio puedo hacer una bomba y tirar en Hiroshima, o puedo darles luz eléctrica a toda una ciudad, y el uranio es el mismo. Entonces, acá hablamos de una herramienta que nos puede servir o no, pero en sí misma no puede ser mala. Yo creo que justamente el trabajo es despejar enfáticamente cualquier intento o esbozo de tocar atribuciones que hoy tiene el Poder Judicial. Bien. Por el artículo 39. Perdón que me extendí, pero... No, está perfecto. Es un tema complejo de abordar. Como usted decía, el tuit que había presentado el doctor Pereira Campos nos planteaba una serie de preguntas. De hecho, fue el disparador cuando lo vi para crear esta mesa de conversación. No quiero dejar de atender igual el problema constitucional que vamos a conversar ahora con el doctor Correa Freitas, pero doctor Pereira Campos, usted planteaba que el problema no es si se crea o no un Ministerio de Justicia, sino por qué y para qué. ¿Cómo podemos responder esas preguntas, doctor? Claro, el problema que tenemos que enfrentar es, como decía un poco Andrés, es para qué queremos la herramienta y qué uso le vamos a dar a esta herramienta. Entonces, yo creo que el punto de partida esencial de cualquier análisis es decir, tenemos que cuidar lo que tenemos como valores fundamentales de nuestro sistema de justicia. En primer lugar, cuidar la independencia judicial, que es un valor enorme, cuidar que somos uno de los países de niveles más bajos de corrupción, que es un valor muy importante, y por otro lado, parto de la base de que nadie está pensando en una reorganización constitucional y por lo tanto estamos partiendo de la base que habría un Ministerio de Justicia sin tocar la actual conformación constitucional de las competencias de la Suprema Corte de Justicia y del Poder Judicial. Partiendo de esa base, yo creo que hay que reconocer como primer tema que todavía en Uruguay estamos muy con esta idea de que el sistema de justicia es el Poder Judicial. Y esto ya está superado en todas partes del mundo. O sea, el Poder Judicial es un elemento esencial del sistema de justicia, pero el sistema de justicia y la definición de políticas públicas de justicia es muchísimo más amplio que eso. O sea, no hay duda que al Poder Judicial está absolutamente atribuida la facultad de resolver los casos, de dictar las sentencias, de ejecutar las decisiones, pero hay una serie de políticas públicas de justicia que tienen que ver con cuál va a ser el foco. Ustedes saben que en realidad en el Estado cualquier política pública que se diseñe tiene el gran drama
de tener necesidades absolutamente limitadas con recursos siempre limitados. Entonces, la definición de ciertas políticas estratégicas de sistema de justicia en general, sobre cuál va a ser la visión que se va a tener, dónde se va a poner el foco, por ejemplo, si se va a poner el foco en los procesos individuales o en los colectivos, si se van a aplicar más recursos a temas que tienen que ver, como ahora se está discutiendo la mediación, por ejemplo, si la mediación va a tener o no un énfasis. Bueno, son todos temas que en definitiva pasan por definiciones de política pública. Y en Uruguay es bastante poco transparente esa tensión natural que siempre se da entre los poderes. Los poderes están en continua tensión. Quizás el momento de mayor tensión entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo y el Legislativo se da por aspectos presupuestales, pero cualquier reforma que impacte en el sistema de justicia genera tensiones. Y el Ministerio de Justicia suele ser bien diseñado y bien implementado un articulador de esas tensiones. Puede ser una manera de transparentar y de concentrar dónde están los elementos para negociar aspectos esenciales del funcionamiento del sistema de justicia. Eso por un lado. Por otro lado, comparto con Andrés que no me parece que esto genere un gran impacto presupuestal si se organiza de manera adecuada. Eso me parece que él lo explicó y en principio lo comparto. El otro gran tema que sí me parece importante es que Uruguay tiene una gran carencia en temas como la defensa estratégica del Estado frente a los litigios del Estado. Entonces, en otros países se coloca en el Ministerio de Justicia también una especie de centro de referencia de defensa estratégica del Estado en los litigios nacionales e internacionales. Acá cada jurídica de cada organismo público a veces está repitiendo estudios de cosas que están ya estudiadas en otros lugares. Casi todos los países están trabajando en diseños estratégicos de centros de defensa donde hay concentrado un equipo de profesionales que trabaja en apoyar al Estado. Muchas veces vemos errores de la defensa jurídica del Estado que son increíbles, muchas veces por esa falta de coordinación. Por otro lado, hay un tema que me parece que es muy importante y que tiene que ver con el tema presupuestal. Tenemos que decir la verdad que en Uruguay el Poder Judicial suele ser el gran olvidado presupuestalmente, y casi todas las reformas a la justicia que han sido emblemáticas en Uruguay, desde el Código General del Proceso Primero, luego la reforma del proceso penal, la verdad que el Poder Judicial ha sido en definitiva quien ha tenido que ir buscando algunos recursos para tratar de implementar en forma muy sencilla y muy simple, como decían mis viejos profesores, a la uruguaya. Recuerdo que Vescovi siempre decía eso: hicimos la reforma procesal civil a la uruguaya, esto es, con muy pocos recursos. Le dijeron a los jueces, se quedaron sin despacho judicial y transformaron los despachos de los jueces en salas de audiencia. Esto solo pasa en Uruguay, esto no existe en ninguna otra parte del mundo. Entonces, ese posicionamiento a veces del Poder Judicial como la cenicienta de la película, me parece que tiene que dejar de ser. Hay muchísimas experiencias en derecho comparado de cómo fortalecer el presupuesto judicial, y yo creo que un Ministerio de Justicia daría visibilidad a las necesidades del Poder Judicial, daría también mucha visibilidad a la importancia que el Poder Judicial tiene para la gente. Esta es una gran carencia en Uruguay. En Uruguay no hay una conciencia de la sociedad civil de la importancia que tiene el Poder Judicial en el funcionamiento de una sociedad. En la pandemia quedó de manifiesto. Yo decía, es un servicio esencial que tenemos que cumplir. No puede ser que porque hay una pandemia paralicemos el Poder Judicial. Y era, me parece, un tema. Si hubiera existido un Ministerio de Justicia para tener un diálogo con la Suprema Corte de Justicia, quizás las soluciones hubieran sido otras. Otro gran foco, gestión. La gestión del sistema de justicia tiene que estar articulada también, porque es muy difícil para un Poder Judicial dedicarse a resolver todos los casos, la cantidad de casos que tiene, y por otro lado estar resolviendo algunas cuestiones de gestión macro que se podrían resolver institucionalmente en un adecuado diálogo entre estos dos poderes. Por eso digo, el tema central es qué competencias le vamos a dar, qué diseño institucional le vamos a dar. Si esas competencias van a tener por resultado una politización de la justicia, estoy en contra del Ministerio de Justicia. Si la definición de esas competencias van a permitir articular adecuadamente políticas públicas de justicia y, por otro lado, fortalecer la independencia, que es uno de los grandes objetivos que en el diseño se señala de estos ministerios, fortalecer la independencia, trabajar para la independencia, pues ahí estaría de acuerdo. Pero me parece que depende, por eso, del diseño institucional. Y yo decía, hay que mirar mucho
la experiencia del derecho comparado, no para copiarla, porque copiar es malo, pero sí para ver y evaluar las realidades. Y un último comentario, Sí. Uruguay tiene un gran problema, que cuando se existen las reuniones de ministros de justicia de las Américas, Uruguay, a veces va una persona del Ministerio de Educación y Cultura, a veces aparece alguien por la Fiscalía, y Uruguay dice, pero ¿cómo no? ¿Y quién viene por acá? No hay duda de que cualquiera sea la solución que se adopte, que sea el Ministerio de Educación y Cultura el que esté a cargo de esto, no me parece lo mejor. Y por otro lado, no descartaría que ese Ministerio de Justicia abarque también el tema de derechos humanos, pero lo dejo planteado hasta ahí. Gracias. De hecho, en algunos países se llama justamente así, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Es lo más frecuente, sí. Doctor Correa Freitas, lo comentábamos en la introducción, el gobierno de Julio María Sanguinetti envió al Parlamento un proyecto de ley para derogar el Ministerio de Justicia en aquel momento, y la exposición de motivos decía, dicho ministerio tuvo su origen en el llamado Decreto Constitucional, Acto Institucional número 3, del 1 de septiembre del 76, con la única y exclusiva finalidad de avasallar la independencia del Poder Judicial, como quedó claramente manifestado en el tristemente recordado Decreto Constitucional, Acto Constitucional número 8, del 1 de julio del 77, en el que se desconoció el clásico y tradicional principio de la separación de poderes y se subordinó al Poder Judicial y el Tribunal de lo Contencioso al Poder Ejecutivo por intermedio del Ministerio de Justicia, justamente. Restablecida la normalidad institucional, puesta en vigencia en forma plena y efectiva en la Constitución de la República, y por consiguiente, habiendo recobrado el Poder Judicial y el Tribunal de lo Contencioso su carácter institucionales de verdaderos poderes de gobiernos, al mismo nivel que el Poder Legislativo y el Ejecutivo, va de suyo la eliminación del Ministerio de Justicia, pilar fundamental del régimen de facto que acaba de fenecer. ¿Por qué leo esto? Porque hay muchos estudiantes escuchándonos a esta hora y es bueno darle contexto a de dónde viene el recuerdo del Ministerio de Justicia. Entonces, doctor Correa Freitas, ¿cómo o en qué lugar habría que ubicar un Ministerio de Justicia para que justamente no colida con la independencia que tiene el Poder Judicial? Mire, el problema, la primera discusión que tenemos que dar es si hay que crear un Ministerio de Justicia. Yo tengo mis dudas. Yo creo que el problema es mucho más complejo, no es un tema sencillo. Acá lo que tenemos que, en primer lugar, defender es la independencia del Poder Judicial. Yo, en mi experiencia en los cursos de Derecho Constitucional Comparado, los alumnos de otros países, de Brasil, de Argentina, se asombran cuando yo les digo la forma como se designa acá en el Uruguay a los jueces y a los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Porque miren que no lo podemos mirar en otros países en donde es el presidente de la República, incluido Estados Unidos, quien designa a los ministros de la Suprema Corte. Todos, basta mirar, yo miro mucho los programas de otros países para ver justamente cómo permanentemente el poder político, los presidentes, inciden permanentemente sobre el tema de la justicia. O sea que creo que lo primero acá es que tenemos que hablar y defender es la independencia del Poder Judicial. Porque justamente el recuerdo del Ministerio de Justicia del Uruguay tiene que ver con un momento muy triste en la vida del país donde se pretendió subordinar al Poder Judicial al Poder Ejecutivo. Se le pretendió quitar a la Suprema Corte de Justicia la calidad de Suprema. Pasó a ser Corte de Justicia. ¿Ah? Ese es uno de los problemas fundamentales. O sea, creo que en ese momento aquel Ministerio de Educación y Cultura del primer gobierno del doctor Sanguinetti, encabezado nada menos que por la doctora de la Reta, de la que hoy estamos cumpliendo 100 años de su nacimiento, bueno, nuestra querida profesora, la gran ministra que estuvo en Uruguay, Adela Reta, justamente fue lo primero que hizo. Hay que eliminar el Ministerio de Justicia. Estaba bien, y estuvo muy bien. Ahora, cuando hablamos en el derecho comparado, si nos miramos a Europa, por ejemplo, bueno, ¿Europa qué tiene? Vamos a mirar Europa. ¿Ah? Tiene Ministerio de Justicia, pero tiene también consejos de la magistratura. ¿Y el Consejo de la Magistratura a qué se dedica en esos países? En los países europeos.
a la designación de los jueces, el traslado de los jueces, el ascenso de los jueces y la destitución de los jueces. O sea que para eso, si armamos un diseño de esas características, vean que tenemos Ministerio de Justicia, tendríamos el Poder Judicial y también un Consejo de la Magistratura. Ahora, yo digo, en un país pequeño como este, somos 3.400.000 habitantes, ya tenemos 14 ministerios, le vamos a agregar otro ministerio más, cuando el problema está en la falta de independencia económica del Poder Judicial. Acá hubo un proyecto de reforma constitucional planteando justamente un porcentaje del presupuesto para el Poder Judicial. ¿Qué resolvió la ciudadanía? No lo resolvió. Bueno, perfecto, no le dio independencia. Entonces, la discusión es mucho más profunda, es ver, porque hoy la Suprema Corte de Justicia se puede haber equivocado en la decisión que tomó, pero ¿por qué la tomó? Porque no tiene plata. O quizá porque no sabe administrar bien, a lo mejor también. Es una discusión que la tenemos que dar. Yo estoy convencido que los ministros de la Suprema Corte de Justicia no deberían estar para la administración, para dedicarse a la tarea administrativa del Poder Judicial, para comprar papel higiénico, para ver si alquilan o no una dependencia. No están. Los jueces tienen que estar justamente para ejercer la función jurisdiccional, para nada menos que tienen a su cargo la Suprema Corte de Justicia, nada menos que los recursos de casación, la inconstitucionalidad de las leyes. Entonces, ¿cómo van a estar pensando? Si mire, ahora tenemos que trasladar un juez de una ciudad a la otra y a ver cómo hacemos para solucionar el baño de allá que no funciona en un juzgado. Y no puede estar en estas cosas. Entonces, estos sí son temas profundos que hay que analizar. Ahora, ¿se lo vamos a dar ese tema a un Ministerio de Justicia? Vamos a pensar. Yo creo que hay que analizarlo, hay que evaluarlo con mucha tranquilidad el tema este. Estoy de acuerdo en que, por supuesto, algo tenemos que repensar, porque ¿qué pasa? Está en el Ministerio de Educación y Cultura, y además hay una Secretaría de Derechos Humanos en el ámbito de la Presidencia de la República, tenemos el tema de los registros, entonces quizá podríamos pensar en un Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Pero vuelvo a insistir, y pensemos, hay otra reforma enorme para hacer, que es la del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. No hay órganos inferiores del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Entonces, el tema del contencioso reparatorio, que hoy está en manos del Poder Judicial y que debería estar en manos del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Se discutió en su momento si se unían o no la posibilidad de unir, por ejemplo, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo con el Poder Judicial. Allá por los años 90 hubo proyectos muy interesantes sobre este tema y quedó allí. O sea, yo creo que es un tema complejo, es un tema difícil, tenemos que tener mucho cuidado, vuelvo a insistir, en defender la independencia del Poder Judicial. Cuidemos la independencia, que creo que es uno de los grandes valores que tiene el Uruguay, que es la independencia de nuestros jueces. Yo, como profesor de Derecho Constitucional, como uruguayo, me siento muy orgulloso de la independencia de nuestros jueces. Serán pobres, seremos pobres, sí. Sí, tenemos pocos recursos, pero ¿sabe qué? Tenemos jueces independientes. A veces nos enojamos, sí. Yo recuerdo, hace unos años, yo estaba en un congreso de Derecho Constitucional en el exterior y me llamaron periodista porque la vicepresidenta de la República en su momento, Lucía Topolán, que estaba enojada y quería con la Suprema Corte de Justicia porque declaraba inconstitucional muchas leyes y quería crear entonces un tribunal constitucional. Y me preguntaron, ¿a usted le gusta? Y digo, a mí me gusta. ¿Y le parece? Y bueno, está. A mí me gusta que el Uruguay tuviera un tribunal constitucional, por ejemplo. Ah, no, un tribunal o una corte constitucional. ¿Me gusta? Sí. Ahora, la experiencia en América Latina es mala. Fíjense, uno de los líos que tiene Chile, ¿cuál es hoy en la reforma constitucional? El Tribunal Constitucional. ¿Qué pasó en Bolivia con el Tribunal Constitucional? Un desastre. Entonces, en Europa, si pensamos en el Tribunal Constitucional, en Europa, bárbaro. Si pensamos en el Tribunal Constitucional alemán, el mejor del mundo. Ahora, la experiencia de América Latina ha sido espantosa.
Por eso yo digo, no empecemos a copiar modelos que en algunos otros lados anduvieron bien. Yo sinceramente, con el tema del Ministerio de Justicia, tengo mis grandes reservas. Yo lo que quiero es, primero, preservar la independencia del Poder Judicial, darle la autonomía presupuestal que necesita. Ese es el gran problema. El lío está ahí, que siempre ha sido la cenicienta. Es la verdad. Ha sido la cenicienta de los poderes, ha sido el Poder Judicial. Bueno, era un poco lo que quería decir. Bien. Yo me tengo que retirar, porque yo tengo que dar clase ahora. Exactamente. Pero yo estoy con otros compromisos. Bien, le agradecemos entonces al doctor Rubén Correa Freitas, catedrático de Derecho Constitucional, director del Instituto de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la UDELAR. Gracias por haber estado con nosotros esta mañana, doctor. Un gusto, y saludos a los panelistas, y les pido disculpas a la doctora Cristina Crespo, al doctor Santiago Pereira Campos y al doctor Andrés Ojeda, porque tengo que dar clase y yo tengo que cumplir también con mi están las obligaciones. Absolutamente, se había comprometido este tiempo, había hecho incluso algunos movimientos así para poder acompañarnos durante este rato. Le agradecemos mucho, doctor Freitas. Gracias, que pase muy bien. Que pase bien. Gracias a usted. Me gustaría, en esta fase ya final de la mesa de conversación, antes de pasar nuevamente con la doctora, quiero alguna consideración del doctor Ojeda sobre estos puntos que menciona o que mencionaba el doctor Correa Freitas respecto al posible avasallamiento del Ejecutivo o del Legislativo con el Poder Judicial. Sí, con todo gusto. Y es más, en forma muy breve, yo comparto todo lo que aquí se ha dicho. El 100%, porque fíjense ustedes que simplemente plantear los miedos naturales de las reformas importantes. O sea, si ustedes miran cada transformación importante que este país ha tenido, obviamente hay un planteo de decir, vamos a salir de algo que estamos acostumbrados a hacer hace mucho tiempo, vamos a crear una figura que en el pasado fue difícil. Obviamente que el Ministerio de Justicia que se derogó y se eliminó, estuvo bien eliminado porque estaba concebido como un órgano interventor de la justicia. O sea, eso no lo discute nadie, está totalmente fuera de discusión. Ahora, yo siempre he creído que las reformas tienen que empezar por ser conservadoras y ser graduales, ¿no? Entonces, dejemos los lugares de consenso y empecemos por ahí, en lugar de buscar algo súper ambicioso que genere más líos que soluciones. Entonces, si yo me quedo con las cosas que he escuchado de todos aquí hoy y digo, si estaríamos, y acá dejo una pregunta planteada bien concreta, porque viste que los abogados tenemos la capacidad de responder todo y no responder nada al mismo tiempo y decir, si pasa esto, hago esto, y si pasa esto, y ponemos 15 hipótesis, pero no las jugamos nunca, ¿no? Entonces es una ventaja que da de profesión, que la política no da, ahí tenés que jugar, no tenés dos lecturas, ¿no? Entonces, yo digo, y les pregunto con claridad, ¿estaríamos de acuerdo en crear un Ministerio de Justicia que en principio solamente reuniese a los órganos que hoy están en el Estado, que deberían estar bajo su órbita? Ejemplo, cooperación internacional, ejemplo, asuntos constitucionales, ejemplo, registros, e incluso las mismísimas cárceles. Ahí ya tenemos 4 cometidos bien complejos que le van a llenar la agenda a cualquier ministro el día de mañana, y dejaríamos al pobre Pablo da Silveira sin tener que ir constantemente a todas las reuniones del Ministerio de Justicia que no sabe ni para qué son. Entonces, creo que si empezáramos por un lugar concreto, específico, poniéndole por debajo reparticiones del Estado que ya existen, que no implicasen una cuestión presupuestal, y no tuviera en principio tanto que ver con meterse con lo que hacen o no hacen los jueces, más allá de poder ser un buen interlocutor entre el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Poder Judicial, capaz que hasta para ayudar a destrabar algunas situaciones. Yo creo que hubiera sido muy útil, por ejemplo, los juzgados de género, hubiera sido útil ahora con el tema de la supervisión, por lo menos para tratar de ayudar a aceitar la relación. Para mí, si empezáramos con una posición conservadora diciendo, bueno, empecemos por acá, que ya es bastante, creo que el propio sistema, en la medida que avance, le iría perdiendo el miedo. Doctor Campos, ¿podemos responder eso que plantea el doctor Ojeda? Sí, la respuesta es sí, no le voy a escapar, o sea que sí. Y yo todavía le agregaría también que sea institucionalmente el representante del Poder Ejecutivo en toda la interrelación institucional con los otros poderes, o sea, con el Legislativo y con el Poder Judicial en temas de justicia, en temas generales del sistema de justicia.
reitero, en temas que tienen que ver con la política pública. Y además me animaría a ser un poquito más ambicioso que Andrés, y me animaría a agregarle también ir pensando en esa eventual concentración de la defensa jurídica del Estado, como para darle, insisto, una idea que no es solo un ministerio que está creado para vincularse con el Poder Judicial, porque esta idea es la que hay que sacar, que es lo que genera miedo. Los ministerios de justicia no están hechos para tratar de interferir en el Poder Judicial cuando están bien diseñados. Ahora, como dice el doctor Correa, es cierto, la experiencia en América Latina, cuidado, claro, que la experiencia de politización de la justicia a través de los ministerios de justicia se ha dado. Pero yo creo que hay que partir de la base de que ese Ministerio de Justicia tiene como objetivo promover el desarrollo jurídico, promover el perfeccionamiento y mejoramiento del sistema de justicia, por ejemplo, políticas de acceso a justicia. Acceso a justicia no quiere decir presentar demandas en los juzgados. Acceso a justicia es tener un sistema multipuertas que dé soluciones para los distintos tipos de conflictos a través de los diversos mecanismos de resolución de conflictos. Hoy hay una cantidad enorme de conflictos que no llegan al sistema de justicia y que ni siquiera sabemos medirlo porque es la parte oculta del iceberg que nadie conoce. ¿Cuántos casos no llegan porque la gente o no puede pagar al abogado o no entiende que tiene un derecho para reclamar? Y para eso también tiene que estar el Ministerio de Justicia. Ahí hay una función esencial de promover el conocimiento y la difusión del acceso a justicia. Entonces yo sí sería en esa política bastante conservadora de arrancar por un diseño básico, protegiendo la independencia y preservando la independencia, le agregaría alguna cosa más a lo que señalaba Andrés, pero la respuesta es positiva. Bien, la misma pregunta, estas consideraciones del doctor Ojeda para la doctora Crespo. ¿Qué responde, doctora? Bueno, a mí me gustaría, antes de emitir una opinión, conocer el proyecto concreto, y le devuelvo al doctor Ojeda una pregunta. ¿Todos esos servicios que él menciona están funcionando mal hoy? ¿Están desconectados? No sabemos. Yo llamo a, me parece que este insuceso que creó tensión entre el Poder Ejecutivo y Legislativo, basado en, lo que ya dijimos, problemas presupuestarios, supresión de juzgados. Bueno, creo que antes que dar un sí por el Ministerio de Justicia, que llevó a experiencias malas en Latinoamérica, contrariamente a los consejos de la magistratura, que da intervención no solo al Poder Ejecutivo, sino a toda la sociedad civil, me parece que ha dado mejores resultados. Y entonces quisiera conocer un proyecto de ley que podemos armar entre todos, en el cual necesariamente deben ser oídos los jueces, porque que somos los actores fundamentales, que conocemos el tema, y la sociedad civil, que bueno, tenemos muchas desconformidades en la atención de los asuntos basados en violencia de género y demás. No me arriesgaría a decir un sí si no conozco el contenido. Las soluciones para poderes judiciales jerarquizados a la Suprema Corte de Justicia, que han dado más bien resultado en Europa y en algunos países de Latinoamérica, han sido los consejos de la magistratura, en mi humilde opinión. No es esto la opinión del Poder Judicial, repito, ni de la Asociación de Magistrados. Pero celebro que se haya producido esta tensión entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo para llamar a un gran debate nacional sin tirarnos por una solución rápida, que bueno, mañana nos podemos arrepentir. Sí, a las apuradas, digo, ¿no? todo esto, permítame, digo todo esto porque es un tema delicado, que tenemos que darnos los uruguayos, que bien sabemos hacerlo, debatir y dar participación a otros géneros. No es una decisión puramente política. Hay involucrados muchos actores nacionales que deben ser escuchados para ello, principalmente los jueces. Así que celebro y llamo a un debate nacional y no pensar que podemos dar una solución, porque no veo la urgencia en este momento, porque el problema que dio origen a esto fue la supresión de los juzgados, y está solucionado desde el punto de vista presupuestal, y sí dar un debate de qué justicia queremos para nuestro país, sin tocar los bienes que ya tenemos, la ausencia de corrupción y la independencia. No me largaría a decir públicamente quiero un Ministerio de Justicia ya, porque esto da una solución de lo que resta del año, me parece que es apresurado y carente de experiencia.
con Bien. todo respeto a mis companeristas, especialmente al profesor Pereira Campos y al profesor Correa Freitas, y entiendo la juventud del doctor Ojeda, porque yo también tuve la edad y pensé en reformas rápidas y bueno, a veces el tiempo me enseñó a que no siempre el apuro trae las mejores soluciones. Así que no es que yo me considero una vieja de ninguna manera, simplemente es la experiencia y por suerte la Asociación de Magistrados del Uruguay me nombró para representarla en múltiples países. Yo conozco más de 80 países en este mundo, y decir para los oyentes y para ustedes que hay tantos sistemas de justicia como países en el mundo y que nosotros debemos estudiar el derecho comparado, estudiar nuestra realidad y de ahí llevar a una solución. Porque yo quisiera saber si la autoridad central que lleva adelante el diligenciamiento de los exhortos, por ejemplo, está funcionando mal. Tenemos una crítica con ellos. Tenemos una crítica centrada con los sistemas de abogacía de la Corte. ¿Cómo se organizaría eso? Necesitamos oírlos a ellos también. Disculpen que se me mueve esto. No pasa nada. Bueno, así que con todo respeto llamo a un debate nacional para que podamos llegar a una buena solución en todos los aspectos que estamos poniendo todos sobre la mesa. Doctor Ojeda, por una alusión. No, esto no es un debate parlamentario, estamos compartiendo algunas ideas nomás. Algunas cuestiones. Primero, la Carta de la Juventud me tiene profundamente acostumbrado, ustedes se imaginarán, pero nadie propuso una reforma rápida. De hecho, no estuvo dentro de la argumentación nunca. Yo no digo que usted tenga que hacer entonces, rápido. ¿por qué? Perdón, permítame, pero entonces, ¿por qué estamos hablando de que tenemos que decir un sí hoy? No. A ver, estamos conversando las ideas y yo lo que tengo que buscar puntos de consenso para poder disiparlos de disenso, ¿no? Entonces, si yo, leyendo argumentos, están diciendo ahora, el argumento central para poder estar en contra tiene que ver con cuestiones de posible avasallamiento de la separación de poderes. Si uno despeja esos miedos, puede concentrar en lo que está de acuerdo. Y yo creo que eso de cambiar o no cambiar porque funciona o no funciona mal, es una suerte de falsa oposición, ¿no? Ustedes cuando cambian el auto, ¿lo cambian porque funciona mal? Ustedes cuando, no sé, la sociedad vivía sin luz eléctrica, ¿vivía? Sí, vivía, y funcionaba, y existía. Ahora, el avance de las cosas y de las estructuras y las transformaciones no necesariamente tienen que darse porque algo funciona mal. Esto no va en detrimento del trabajo de nadie. Ahora, a mí sí me consta que, por ejemplo, el Ministerio de Educación y Cultura hoy ve que tiene, sobre todo de parte de las jerarquías, y eso trasciende los gobiernos, que tiene algunas potestades y trabajos que no le son propias, que le quedaron en forma residual de reformas previas. O sea, y me quiero enfatizar, cooperación internacional, por poner un ejemplo puntual, no cambiaría su trabajo, que lo desarrolla de manera correcta, solo lo reubicaríamos en un lugar de experticia más directa, e incluso hasta el propio eventual Ministerio de Justicia tiene un control parlamentario muy interesante que podremos ver en cómo trabaja hacia el lado de los fiscales, por ejemplo, que hoy son un servicio descentralizado, que funciona en forma bastante autónoma, que está descentralizado el Ministerio de Educación y Cultura. Digo, evidentemente que el Parlamento tenga algunos controles directos aumenta la calidad democrática. Digo, yo no digo de cambiar, pero evidentemente, si mañana hay un Ministerio de Justicia, la Fiscalía serían un servicio descentralizado o un órgano desconcentrado de un Ministerio de Justicia que tiene control parlamentario. Entonces, evidentemente el sistema político y la ciudadanía empezaría a tener otros espacios de llegada. Yo creo que no es el argumento de los cambios que algo funcione mal. Yo creo que hay transformaciones y reformas que naturalmente tienen que ver con ir mejorando cosas. O sea, si yo solo voy a cambiar lo que funciona mal, evidentemente, probablemente mucho de lo que tengo nunca se va a modernizar. Yo creo que si nos ponemos de acuerdo en el contenido es una herramienta útil. Creo que el debate es necesario, naturalmente. Creo que el debate cumple dos funciones. Una, que es la de generar la mayor cantidad de ideas posibles para que sea algo plural. Y la otra, el gran tema del debate es despejar los miedos. Tratar de decir, bueno, señores, en base a este debate que lleva un tiempo, hemos hecho un proceso en el que entendimos que en estos pocos puntos, 1, 2, 3 o 4, podemos
estar de acuerdo. Y si el día de mañana cualquier disposición legislativa vulnerase el 239 u otro artículo, será la mismísima Corte la que diga que esa disposición es inconstitucional y la deje rápidamente sin efecto para el caso concreto. Entonces, yo creo que los propios controles que la Constitución prevé también le dan un marco de no poder pasarse a quien promueva esto. Y estamos de acuerdo en yo creo que está muy enojada con lo que digo, se le caen las cosas. No, discúlpeme. Creo que en el fondo es una discusión sana, que el país la debe, porque si decide no tenerlo, que no lo tenga habiéndolo discutido, claro. No que no lo tenga porque está en la comodidad de haber trabajado como siempre trabajó. Uh-huh. Y creo que varios conceptos se lograron, eso del debate, o por lo menos de poner ideas sobre la mesa en esta instancia aquí en Radio Oriental. Por eso les agradecemos la participación y la generosidad de darnos a conocer todos estos elementos. Pereira Campos, una reflexión final. Yo la reflexión final que haría es que cualquier reforma pensando en un Ministerio de Justicia no tiene que estar pensando ni en los abogados, ni en los jueces, ni en los políticos. Tiene que estar pensando en quienes son los destinatarios del sistema de justicia, que son aquellas personas que tienen un problema real y que necesitan una solución en tiempo razonable. Uno de los grandes daños que nos han hecho en América Latina las reformas es diseñarlas exclusivamente por jueces y abogados para jueces y abogados. Esto se acabó, es un tiempo que se acabó. Un gran debate nacional con participación de la sociedad y sobre todo pensar las soluciones, no que no sean cómodas a los abogados y a los jueces, sino que lo sean necesarias y le resuelvan los problemas a la gente. Ese es el nuevo foco de las políticas públicas de justicia que debe tener cualquier organización del sistema de justicia. Me parece que ahí es donde tenemos que ir, con ese destino. Entonces ahí sí podemos todos confluir, porque si no, los centros de intereses de cada uno nos van a llevar a imposibilitar cualquier avance. Creo que ahí debe estar el foco. Doctor Pereira Campos, gracias por haber estado, habernos acompañado en esta mañana. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Doctora Cristina Crespo, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias por la invitación y no se me caen las cosas, solo que recién me mudé, por lo que dice el doctor Ojeda, entonces estoy con algunas dificultades organizativas y decirles que yo no me opongo a considerar, simplemente digo que no se puede hacer a las apuradas y que hay que consultar a las diversas sectores que él pretende unificar al Ministerio de Justicia para ver cuáles son las posiciones y cuáles son las dificultades que cada uno enfrenta para no llevar una cuestión tan delicada que hace a diversos temas, por ejemplo, la cooperación internacional que tan necesaria es para los jueces, cómo podemos llevarla adelante. Y así todo lo que hemos mencionado. Muchas gracias, doctora. Gracias por la invitación y a la audiencia. Y también le agradecemos al doctor Andrés Ojeda por haber estado esta mañana con nosotros. Bueno, les agradezco profundamente a ustedes la invitación y les agradezco muchísimo los comentarios a Cristina Crespo y a Santiago, que la verdad que el aporte es fundamental. Y al doctor Correa Freitas, que aparte es a quien llamo cuando tengo una duda constitucional, así que es referencia obligada, sin pero dudas. desde ya que los comentarios más que de recibo. Y bueno, ojalá nos volvemos a encontrar en futuros debates, parte del debate nacional que seguramente se dé sobre esto.